Swift Beta vamos a aprender a usar los grids. Esta nueva vista de Swift UI ha sido presentada en la WWDC de 2022. Justo sacaron la beta de Xcode 14 y podemos probar estas nuevas APIs introducidas en iOS 16. Y es justo lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver la nueva API de los grids. Podéis acceder a esta página web donde podéis ver todos los cambios de la API introducidos de Xcode 13.3 a Xcode 14 Beta. Aquí, por ejemplo, podéis poner Swift UI, seleccionáis Swift UI y aquí abajo, por ejemplo, vamos a buscar los grids, vamos a filtrar. Si te fijas, hay mucha información que han introducido en esta beta. Podemos clicar los grids y podemos ver toda la documentación. Pero no te preocupes que lo vamos a ver paso por paso hoy en el vídeo de Swift Beta. Si quieres apoyar el canal, puedes suscribirte y de esta manera seguiré subiendo contenido semanal sobre Swift, Swift UI, Xcode y mucho más. Lo primero de todo que vamos a hacer, como siempre, es crear un proyecto nuevo de Xcode y para ello abrimos Xcode 14 y le damos a Create a New Xcode Project. Aquí debemos asegurarnos que tenemos Multiplatform iOS y Application App y le damos a Next. Aquí vamos a escoger un nombre de nuestra aplicación, en mi caso le voy a poner WWDC 22 Grids. Y aquí fijaros en Interface, es muy importante que esté seleccionado Swift UI. Le damos a Next y en mi caso voy a crear el proyecto en el escritorio. Voy a hacer Xcode más grande y voy a seleccionar un simulador iPhone 13 Pro. Aquí lo vamos a seleccionar justo aquí. Pues lo primero de todo que vamos a hacer es utilizar esta vista nueva llamada Grid y para hacerlo vamos a borrar el contenido del body del Astroact Content View, vamos a borrarlo y vamos a añadir la nueva vista y dentro de las llaves vamos a añadir dos Grid Rows de esta manera. Añado la primera y añado la segunda. Justo dentro de la primera Grid Row vamos a añadir una image. Va a ser una imagen del sistema y va a ser este jugador de fútbol. Vamos a poner otro text y vamos a hacer exactamente lo mismo en la row de abajo. Vamos a cambiar la imagen y vamos a modificar la fuente de todo el grid para que sea mucho más grande. Aquí a la derecha podemos ver el resultado final en el canvas. Y aquí te estarás preguntando, pero si esto lo podemos hacer exactamente igual con un vertical stack y horizontal stack, y tienes casi toda la razón. Lo único es que no es exactamente igual, y para verlo vamos a crear un vertical stack y dentro vamos a crear dos horizontal stacks. Para verlo más claro, vamos a dejar nuestro grid aquí arriba y lo vamos a meter todo dentro de un vertical stack. Fíjate. Aquí tenemos el grid y a partir de aquí vamos a crear el vertical stack. Y dentro los dos horizontal stack que comentábamos. Vamos a copiar también la misma image y el mismo text de cada sección de las filas del grid. Y vamos a asignarle también la misma fuente para que se parezca lo máximo posible. Voy a añadir un pequeño padding al top para tener un poquito de margen. Y fíjate que aunque parece que estaban haciendo lo mismo, no hacen lo mismo. Hemos creado el vertical stack justo debajo del grid y si te fijas hay una sutil diferencia. Fíjate, en el caso del grid se ha aplicado automáticamente el mismo espacio entre las celdas de cada columna. Podríamos decir que tiene en cuenta el ancho más grande de las celdas de la columna y aplica ese tamaño a las celdas de la columna. Es por eso que vemos la vista del grid tan uniforme. Para verlo más claro vamos a añadir un divider en el grid y en el vertical stack. Es decir, aquí entre los grid row vamos a crear un divider y también vamos a crear un divider entre los horizontal stack. Fíjate aquí lo bien que ha distribuido las columnas del grid. Vemos claramente que los grid ha aplicado el mismo tamaño para cada celda. Es decir, por ejemplo, en el caso de las images están bien alineadas y en el caso del text también. En el caso del vertical stack y horizontal stack, vemos que cada uno tiene un tamaño que es independiente de la estructura general del vertical stack. En cambio, aquí el grid lo tiene en cuenta. En este caso, hemos añadido un divider y fíjate cómo se ha expandido la vista del grid. Si queremos omitirlo, voy a borrar ya lo del vertical stack. Si queremos omitir que se expanda por todo el ancho de la pantalla, podemos utilizar un modificador que se llama Grid Cell Unsight Access. Y aquí le podemos pasar el parámetro horizontal. Fíjate que ocupa lo mismo que el máximo tamaño del text de este grid row. Se ha adaptado al ancho. ¿Por qué? Porque no necesita más. Una vez hemos visto esto, ahora vamos a utilizar un modificador de los grid que se llama Grid Cell Columns
y nos sirve para indicarle al grid row el tamaño de ancho que queremos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo con rectángulos. Para ello voy a borrar todo lo que tenemos dentro del body y vamos a generar una vista nueva. ¿Cómo vamos a empezar? Pues con la vista grid, y dentro de grid vamos a generar varios grid rows. Dentro de cada grid row vamos a crear un rectángulo y vamos a darle un aspecto diferente a cada uno de ellos para que sea más fácil identificarlo en el canvas. En este caso le vamos a dar un color de verde, al siguiente de rojo. Vamos a crear otra fila, en este caso le vamos a dar el valor de blue y de purple, y vamos a generar una última fila. Vamos a utilizar grid row y vamos a utilizar un rectángulo que sea amarillo. Fíjate que tiene todo el sentido del mundo. Hemos generado un grid y en la primera fila tenemos dos rectángulos, que es el verde y el rojo. En el segundo grid row, en la siguiente fila, tenemos un blue, tenemos un rectángulo blue y un rectángulo purple. Y en el último tenemos un rectángulo amarillo. Pues imagina que quiero expandir el ancho del primer rectángulo, del verde. Podría utilizar este modificador que os comentaba para especificarle el ancho de columnas que quiero que ocupe. Es decir, yo me voy debajo de este rectángulo y puedo decirle grid cell columns y le digo que ocupe 2. Fíjate que ha pasado de ocupar una posición a ocupar 2 columnas. Si me voy, por ejemplo, al caso del rectángulo amarillo, a este último, le puedo indicar que ocupe 4. Es decir, pongo 4 y mira cómo ocupa 4 columnas, 1, 2, 3 y 4, y todos los demás siguen ocupando 1, 2 y 1. Esto lo quería comentar ya que es muy versátil. Podemos crear unos layouts con los grids que aparentemente parecen complejos, pero que por código es muy sencillo. Con muy pocas líneas de código podemos distribuir estas vistas a nuestro antojo. Una vez visto esto, vamos a seguir viendo más ejemplos de grids. Vamos a ver uno que nos va a quedar mucho más claro todo. Voy a borrar todo el contenido que tenemos en body y voy a generar un grid nuevo. En realidad voy a borrar todo lo que tengo dentro del grid. Vamos a generar una vista nueva, voy a poner el modo rápido. Fíjate que durante el vídeo hemos estado utilizando esta nueva API para sacar el color, el gradiente de un color, donde se genera este efecto tan chulo de degradado, ¿vale? Solo también quiero que tengáis en cuenta que esto es nuevo de iOS 16. Vamos a continuar. Lo que hemos hecho ha sido generar un grid con distintas filas y dentro de cada fila hemos añadido un for each para que se muestren distintos círculos. Si cambiamos el valor del for each del último grid row, vemos cómo el ancho de cada celda de todas las filas de nuestro grid también se actualiza. Por ejemplo, vamos a modificarlo. Vamos a poner un 10. Esto lo podemos hacer porque cambiamos todas las vistas del grid de golpe, pero imagina que tuviéramos un grid con miles de filas o columnas. Aquí, por optimización, sería mejor utilizar Lazy Vertical Grid y Lazy Horizontal Grid, tal y como vimos en el curso de SwiftUI de nuestro canal. Es importante utilizar Lazy Vertical Grid y Lazy Horizontal Grid para grandes cantidades de elementos de nuestra vista, ya que estas vistas gestionan la carga de sus subvistas a medida que se necesitan en pantalla, y no de golpe como haría el caso de los grid. Ahora vamos a añadir el mismo código original y vamos a modificar unos parámetros que acepta nuestro grid. Es decir, vamos a tener este mismo código, pero si te fijas, yo al abrir un paréntesis aquí veo una serie de parámetros que puedo customizar, como el horizontal spacing y el vertical spacing. Voy a dejar el grid como lo teníamos, con el valor de 5 aquí abajo, y justo aquí volvemos y voy a abrir paréntesis, voy a poner horizontal spacing y voy a poner 10, y en vertical spacing vamos a poner 10. Voy a reducir un poco los elementos para que sea mucho más claro. Perfecto. Aquí lo que le indicamos con el horizontal spacing es el espaciado que queremos entre elementos. Fíjate que si yo pongo, por ejemplo, 40, el espaciado es mayor. Aquí hay una distancia mayor. Y el vertical spacing es lo contrario, es para tener la distancia entre filas. Por ejemplo, en vez de tener 10, vamos a poner 40. Fíjate que este tamaño se ha incrementado. Podemos reducir el horizontal spacing y podemos adaptar nuestro grid según nuestras necesidades. Si por ejemplo borramos el frame, lo veremos más claro también. Si yo por ejemplo aquí pongo 40,
vemos como el horizontal spacing ha aumentado entre los elementos del grid. Y si aquí, por ejemplo, pongo 60, vemos cómo se va separando. Y si lo ponemos a 0, pues lo tenemos completamente pegado una fila de la otra. Hoy lo que hemos visto ha sido a utilizar esta nueva API de la vista Grid en SwiftUI. La han añadido en la .dc de 2022. Es una nueva vista que podemos utilizar a partir de iOS 16. Como ves, es muy customizable y es muy fácil de utilizar. Con muy pocas líneas de código podemos hacer interfaces, podemos hacer vistas muy potentes. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.